Bueno, buenas tardes a todos. Les cuento, vamos a hacer, son dos módulos este curso que vamos a hacer inestabilidad. Esta primera parte, más que nada hablamos de partes blandas, sobre todo Bancar, y va a haber otro seminario el jueves que viene de la Tallet. Primero van a presentar tres charlas bastante interesantes y después hay una segunda parte que vamos a contar con panelistas que son médicos muy importante acá de Mendoza, que operan hombro hace muchos años, con mucha experiencia, y vamos a discutir los casos con ellos y con nuestros amigos de Chile bueno, que nos están acompañando. Y bueno, agradecerles a Agustín, a Pancho y a René por querer participar en esta charla. Así que bueno, Agus. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cristian, por la introducción. Como les comentaba Cristian, la intención de este módulo de inestabilidad está dividido en dos partes. Hoy vamos a hablar específicamente de la lesión de Bancar. Y la primera charla, que es esta que les voy a mostrar, está focalizada en los resultados de la reparación artroscópica de la lesión de Bancar en los diferentes deportes. A modo de introducción, entonces, la lesión de Bancar es una lesión que se da con mayoría de frecuencia en el contexto de un deportista, en una luxación anterior traumática de hombro, y la bibliografía muestra que el tratamiento conservador de este tipo de lesiones se asocia a un porcentaje muy alto de recidivas, por lo tanto la indicación quirúrgica ha tomado protagonismo en estos pacientes, y un parámetro fundamental que utilizamos para la toma de decisiones es cuantificar el defecto óseo que puedan tener estos pacientes, y si bien el punto de corte siempre está en revisión, los pacientes que no tienen un defecto óseo significativo, las guías de tratamiento recomiendan en este grupo de pacientes, sobre todo deportistas, hacer una reparación de este labrum lesionado, ya sea de forma abierta o artroscópica. Y estos resultados que nosotros buscamos con la cirugía van a depender, por un lado, como acabamos de ver, de los defectos óseos, y también de la edad que tenga este paciente, del número de episodios de inestabilidad que haya presentado, y en relación a esta charla que estamos viendo, también está en relación al tipo de deporte que practica. Y cuando nosotros estamos frente a un deportista y estamos buscando buenos resultados, es muy importante considerar que estos buenos resultados van a estar relacionados también a que este paciente tenga la capacidad de retornar a su deporte a un nivel deportivo adecuado y, por supuesto, con un porcentaje de complicaciones bajo o aceptable. Entonces, la bibliografía en relación a la reparación de banca artroscópica en deportistas, en líneas generales, muestra que este procedimiento presenta buenos resultados, los cuales en las diferentes series son bastante variables, y con un porcentaje de recurrencias también muy variable, que pueden ir desde un 5, un 30%, según la serie que uno analice. Y esto tiene que ver porque en realidad los distintos deportes generan distinta demanda funcional para el hombro. No es lo mismo la demanda funcional que le va a generar a un runner que un jugador de fútbol o un jugador de rugby profesional en su gesto deportivo o a la hora de rehabilitarse después de una cirugía. Por lo tanto, Stein ya, en base a este análisis, en base a esta observación, él propone dividir a los distintos deportes según la implicancia que generaban mecánicamente para el hombro, y él los divide en 4 grupos. En un grupo 1, cual serían pacientes que no tienen contacto, por ejemplo un corredor; grupo 2, deportistas de contacto, colisión, como puede ser un jugador de rugby; en un grupo 3, lanzadores; y un grupo 4 de artes marciales. Y él en esta serie encuentra como hallazgo más que al dividir los primeros dos grupos en comparación a los grupos 3 y 4, hay diferencias muy marcadas al hacer una reparación artroscópica de Bancar en los resultados funcionales y en la velocidad de recuperación que tienen al comparar estos grupos de forma separada. Pero ¿qué pasa si nosotros nos focalizamos en tratar de comparar qué pasa si comparamos pacientes sin contacto versus pacientes con contacto? Esto es un trabajo de Cho que justamente el objetivo es analizar esta variable, y lo que encuentra es que el retorno al deporte y las recurrencias son significativamente distintas a favor de los deportistas que no tienen contacto en su gesto deportivo: 75% de retorno al mismo nivel versus 60%, y un 7% de recurrencias versus un casi 30% de recurrencias. En esta otra serie de Yamamoto lo mismo. En cuanto a las recurrencias, si bien los números generales son más bajos, 4% para deportistas que no tienen contacto versus 14% para deportistas con contacto.
Y en esta revisión sistemática del 2016, en el cual este autor incluye 20 trabajos que comparan contacto versus no contacto, termina concluyendo de que en los deportistas de contacto, en relación a los que no lo tienen, el riesgo de recurrencia estaría siendo 8 veces más que el otro grupo. Por lo tanto, nosotros ya empezamos a interiorizar este concepto de que estos deportistas tienen un riesgo quizás mayor de recurrencias en relación a la lesión de Bankart y a la hora de afrontarlo mediante una artroscopía. Y un punto interesante a tener en cuenta es que en la bibliografía en general lo que pasa es que dentro de este grupo de contacto, de colisión, están incluidos deportes que son muy diversos en cuanto a su gesto o a su demanda para el hombro, como por ejemplo el fútbol, el rugby, las artes marciales, y lo que nosotros tenemos que plantearnos es si realmente es correcto considerar estos dos escenarios dentro del mismo grupo, un jugador de fútbol y un jugador de rugby, en cuanto a la demanda que le implican para el hombro. Por esto, la Sociedad Americana de Pediatría propone dividir, como primera medida, estos grupos, por un lado deportistas de colisión y por otro lado deportistas de contacto, siendo los deportistas de contacto aquellos que pueden tener un contacto entre sí o con objetos inertes, pero este contacto generalmente va a ser de menor energía, va a ser sin intención y no forma parte del gesto deportivo. Y por otro lado tendríamos deportistas de colisión, como puede ser un jugador de rugby, en el cual estos sí se van a chocar entre sí o con objetos inertes con mayor energía, y este tipo de impacto forma parte del gesto deportivo. Por lo tanto, son dos escenarios completamente diferentes. Y como vimos recién, todas estas situaciones están en la bibliografía en general y los resultados que nosotros analizamos, todos incluidos dentro del mismo grupo. De aquí es que salió el objetivo de este trabajo publicado por el grupo del Hospital Italiano, en el cual tuve la oportunidad de participar, en el cual el foco se planteó justamente en comparar los resultados de estos dos grupos de forma separada, contacto versus colisión. En esta serie, en el grupo de contacto estaba compuesto principalmente por jugadores de fútbol, y en el grupo de colisiones exclusivamente por jugadores de rugby, y algunas fortalezas de este trabajo son que todos estos pacientes eran pacientes que habían tenido su primer episodio de inestabilidad, y todos con una actividad deportiva competitiva, que esto en la literatura se entiende como 2 o más veces por semana con competencia, o sea, con partidos, digamos, una actitud deportiva activa. Y como resultados generales, la tasa de retorno al deporte en esta serie fue de lograr al mismo nivel un 70%, pero cuando nosotros comparamos contacto versus colisión, vemos que acá hay diferencias significativas en cuanto a en la capacidad de retornar al mismo nivel a favor de los jugadores de fútbol, los deportistas de contacto versus los jugadores de rugby. Y lo mismo pasó con el tiempo que les demandó el retornar a su nivel deportivo, casi 2 meses más lento el retorno de los jugadores de rugby. No hubieron diferencias en cuanto a los scores que lograron los pacientes en el posoperatorio, como tampoco en la movilidad, o sea que acá no había una diferencia entre ambos grupos, pero sí el hallazgo más importante de esta serie fue justamente esto, que es el porcentaje de recurrencias completamente diferente en los dos escenarios distintos. 0% en los jugadores de fútbol en esta serie y casi un 15% en los jugadores de rugby. Por lo tanto, de acá y empezando a consolidar este concepto que plantea la Sociedad Americana de Pediatría, es empezar a interpretarlos de forma separados a los distintos tipos de deporte dentro de este grupo, ¿no? Y una mención especial también para las artes marciales, ya que Stein en su serie lo interpreta como un grupo distinto, lo pone como un grupo 4, si bien él tenía solo 4 pacientes, él encontró que todos estos pacientes anduvieron mal, digamos, con una reparación de Bankart, 3 de ellos no lograron retornar y uno tuvo que cambiar el deporte, y la bibliografía fue acompañando un poco esto que mencionaba Stein, por ejemplo la serie de Ri con un 28% de recidivas en artes marciales, Ukiyama un 65% solo de retornar al mismo nivel en artes marciales en reparación de Bankart. Este es un trabajo también publicado por la gente del Hospital Italiano, en el cual lo mismo, 60% de retorno al deporte al mismo nivel en artes marciales y con un porcentaje alto de recidivas. En cuanto a si uno piensa como posibilidad de, en un paciente con una Bankart artroscópica que tuvo una recidiva de inestabilidad, tratar de reparar eso mediante otra Bankart de revisión, no hay mucho en la bibliografía sobre esto, pero este trabajo publicado en 2018, que estudia puntualmente esta situación, reporta que el 70% de estos pacientes pudieron retornar a su deporte, pero es interesante tener en cuenta que mencionan que el 90% de estos pacientes tuvieron limitaciones en su gesto deportivo, y otra cosa a tener en cuenta es que en esta serie
la mayoría de los pacientes que están incluidos son pacientes que su nivel de competencia era bajo. Por lo tanto, a considerar como estos datos, ¿no? Esto es un tema que está en boga actualmente. Este es un trabajo que le agradezco al doctor Rossi y al doctor Ranaleta que me dieron la posibilidad de poder tener el texto. Va a salir publicado el mes que viene en la Arthroscopy, que justamente analiza esto que estamos charlando. El foco lo ponen en todos los pacientes que incluyeron, los ponen bajo el rótulo de pacientes de contacto, pero ahí dividen según los distintos deportes y analizan los resultados de la banca artroscópica, un poco para analizar toda esta temática que venimos mostrando, y a forma global, el porcentaje de retorno al deporte de un 88%, con un retorno al mismo nivel de un 81%, y cuando dividimos en los distintos deportes, empieza a pasar lo que ya venimos viendo. La capacidad de retorno al deporte, bastante aceptable en todos los grupos, pero si nosotros miramos cuántos pudieron volver a su mismo nivel, vemos las claras diferencias que existen entre un jugador de fútbol con un 95% de capacidad de retornar al mismo nivel, comparado con un deportista de artes marciales que logra un 70%, y lo mismo pasa con el tiempo. 4.5 meses en un jugador de fútbol y 7.1 en un de artes marciales, 5.5 en un jugador de rugby, en fin, diferencias significativas entre los distintos deportes que están todos incluidos dentro del mismo grupo. Y otra cosa interesante de este trabajo es que cuando analiza con un score funcional más genérico, como puede ser el score de Rowe, no existen diferencias entre los distintos grupos en cuanto a los resultados, pero cuando aplican el score de ASOS, que es un score que en realidad no está completamente validado en la literatura, pero que está bastante difundido en las publicaciones, que tiene como la capacidad de analizar más específicamente en relación a los tipos de deporte, acá sí vemos que existen diferencias que también van acompañando a lo que acabamos de ver en cuanto al porcentaje de retorno al deporte y etcétera. Y como punto importante y categórico en cuanto a las diferencias, el porcentaje de recidiva, que es una de las cosas que más nos interesan a la hora de la inestabilidad de hombro, con diferencias significativas entre los distintos grupos, 3.8% en cuanto a los jugadores de fútbol, un 15% de recidivas en los jugadores de rugby y un 20% de recidivas en las artes marciales, en pacientes deportistas operados con una banca artroscópica. Este es un trabajo muy, muy interesante que se lo he publicado hace 2 meses en el Shoulder and Elbow, y para ir cerrando la charla, en el cual estos autores muy prestigiosos de hombro hacen como un análisis del pasado, el presente y el futuro sobre la técnica, la descripción y lo que está pasando en relación a esta indicación. Y en cuanto al presente, comentan que si bien existen reportes con altos porcentajes de recidiva en deportistas de contacto, la mayoría de los cirujanos, o muchos cirujanos, siguen eligiendo este procedimiento a la hora de estar enfrente a estos pacientes. Y en cuanto al futuro, y teniendo un poco en cuenta lo que hemos estado viendo, ellos proponen que los algoritmos para la toma de decisiones en estos pacientes probablemente sería más adecuado que se empiecen a basar en modelos de simulación virtual basados en cada paciente y en cada gesto deportivo que realizan, para ser un poco más específicos a la hora de interpretarlos como tal. Así que como consideraciones finales, los resultados de la reparación de Bancar en los distintos deportes dependen del tipo de deporte, por supuesto. En los deportistas tener en cuenta que nosotros buscamos como buenos resultados que puedan retornar y con una baja tasa de recurrencias en inestabilidad. Los deportistas de no contacto, por ejemplo los corredores, tienen excelentes resultados con esta técnica o muy buenos resultados. Los deportistas de contacto colisión habría que empezar a pensar que dentro de este grupo podemos encontrarnos con situaciones completamente diferentes y habría que interpretarlas de forma distinta. Y una mención para las artes marciales, teniendo en cuenta los porcentajes de recidivas que hemos estado viendo, habría que ver si es una indicación aceptable para este tipo de disciplina. Y en cuanto al futuro, lo que vimos en la última diapo de quizás lo que habría que esperar que venga es que la toma de decisiones se base en modelos de simulación, de manera de entender la biomecánica de cada deporte y de cada deportista, para tomar la decisión de realizar o no este tipo de técnica. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias, y te dejo, Cris, por si hay alguna duda, alguna pregunta. No he visto ninguna pregunta, no. Muy buena la presentación, Agus. Ahora seguimos con la charla de Francisco. Muchas gracias, Cristian. ¿Me pueden dejar compartir? Ya. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos ido aprendiendo a medida que han pasado los años
en que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo creo que al final de todas estas charlas hoy día y la próxima semana, ustedes van a seguir teniendo muchas dudas. Yo creo que a medida que vamos conociendo, vamos aprendiendo más, de poder definir bien las indicaciones quirúrgicas. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes qué es lo que hago yo desde el punto de vista técnico para reparar un Bankart y sus lesiones asociadas. Yo creo que con Agustín y con Cristian y con René estamos de acuerdo de que seguimos teniendo un problema de toma de decisión en pacientes de colisión y contacto directo, de choque, rugby, artes marciales. Incluso hay autores que hablan del 51% falla, que es mucho más allá de lo que reporta Ranaleta y su grupo. Todavía estamos entendiendo mejor cuál es esta zona gris que nos permite tener una reparación ósea o de partes blandas, y obviamente el conocimiento del on-track y el off-track glenoideo con estos defectos bipolares nos da una forma de entender un poco mejor. Y obviamente la cirugía artroscópica de revisión es un tema. Entonces yo quería mostrarles bien sencillamente que nosotros cuando estamos presentes a una lesión de Bankart, o una lesión bipolar, o una lesión glenoidea, son animales distintos. O sea, si nosotros tenemos una lesión labral, no es lo mismo tener una lesión de Bankart en su posición, en qué zona está. Sabemos que el 85% de las personas van a presentar una lesión clásica y característica, pero tenemos lesiones de Bankart que se comportan distinto. Todos sabemos que el APSA, con este periosteoslip que se va hacia medial, produce que el tejido de mala calidad, el labrum y las fibras circunferenciales del labrum se ven afectadas, y cuando nosotros vemos a estos pacientes se comportan con un mayor riesgo de recidiva. Por lo tanto, estamos entendiendo de que existen estos subgrupos, y si le ponemos más pelo en la sopa, también hay lesiones mixtas que comprometen, como la lesión de GLAD, zonas de superficie articular con labrum incluido, que pueden incluso ser lo más complejo. Por supuesto, no hay que dejar de lado evaluar bien el ligamento y la cápsula en su total, y también la definición del remplissage, si es enganchante o no, para poder nosotros repararlo en forma artroscópica. Entonces quisiera alinear y mostrarle un poquito cuáles serían nuestras técnicas y el proceso de cirugía. Nosotros podemos, dependiendo del grupo, operar de cúbito lateral o silla playa. Hay una cierta discusión sobre el tema, lo vamos a ver más adelante. Yo la verdad es que opero de los dos, dependiendo de los objetivos que quiero obtener con el paciente, y también de la posibilidad o necesidad de ir a un Bristol Atelier. Probablemente en ese subgrupo me voy más a una silla de playa, y en los pacientes que estoy convencido de que lo puedo reparar, puedo hacerlo en silla de playa o lateral. Para mí me da igual. En general, nosotros trabajamos con uno o dos, un portal posterior, el portal A, y dos portales anteriores. Y generalmente podemos también acceder a portales accesorios cutáneos a través de su escapular o cualquiera de las circunferencias del hombro, las zonas seguras. Y sabemos que si vamos a reparar, nosotros tenemos que tener por lo menos 3 anclas para que tengamos una mejor sujeción del footprint, si quieren verlo de esa manera, del labrum en nuestro cuello glenoide. Entonces, esta discusión si realmente la silla de playa o de cúbito lateral es importante. Yo sé que en Argentina artroscopía empezaron mucho en decúbito lateral. Nosotros probablemente tenemos una cosa media mixta. Aparentemente, según algunos autores, piensan que si en el estudio sistemático existe una mayor posibilidad de recidiva en silla de playa, pero yo creo que este trabajo hay que volver a evaluarlo, porque hoy día tenemos brazos mecánicos, tenemos otras técnicas que nos pueden asimilar la forma de tracción que tenemos frente a las dos posiciones quirúrgicas. Nosotros queremos lograr reparar nuestra lesión de Bankart, que es la lesión clásica. Lo que buscamos siempre es retencionar el complejo, no solamente repararlo en situ, sino también a producir una capsulorrafia para aumentar la tensión y disminuir la traslación anterior de nuestra cabeza sobre la glena. Y el efecto bumper, probablemente que también es discutible, sabemos hoy día que podemos tener, como ustedes pueden ver en lo que describe el trabajo del grupo de la Mayo, en una zona en que probablemente tengamos un mayor efecto que está entre el borde de la glena y máximo 2 milímetros hacia medial del borde glenoideo.
Nosotros también, como queremos tener este segundo objetivo de tensar la cápsula y aumentar la tensión de la hamaca inferior del ligamento glenohumeral inferior y medio, hacemos esta técnica de TOT, Temporary Outside Traction Suture, que en el fondo permite al realizarle, lo vamos a ver en el video, pasar una primera sutura y poder hacer una tracción que me permite, de cierta manera, tener mejor contratracción para pasar mis puntos, pero también subir mi cápsula una vez que la tengo bien liberada. Y obviamente todavía estamos en evolución a las técnicas knotless, que probablemente algunos de ustedes la ocupen. Yo personalmente, yo sigo haciendo nudos, pero estoy probablemente abierto a usarlas. Yo probablemente me voy a anclas doble cargadas, probablemente para tratar de tener el máximo de puntos, y esa es mi elección actual. Y por último, les voy a mostrar qué hacemos con el remplissage. Entonces, el primer video que quiero mostrarles es reparación labral anterior. En este caso lo voy a mostrar con un decúbito lateral. Nosotros cuando ingresamos, hacemos el ingreso generalmente por una visión posterior, hacemos nuestros portales, generalmente empezamos con el portal clásico, que es arriba del subescapular, preparamos nuestro tejido sinovial y vamos a ir buscando bien la lesión, ponemos nuestra cánula y generalmente hacemos el segundo portal accesorio en la parte superior, que involucra en la parte superior en intervalo, donde está el bíceps, que me permite llegar a distintas zonas de la articulación anterior y posterior, dependiendo de lo que yo quiera reparar. Para nosotros esto es súper importante, la reparación tiene que tener una buena superficie. Hay un dicho, the bigger the damage, the bigger the healing. O sea, básicamente nosotros tenemos que asegurarnos de que todo este labrum y esta circunferencia labral con su cápsula esté bien movilizada, preparar muy bien el lecho. Nosotros lo hacemos con golpes suavecitos para poder liberarlo bien. En general lo que buscamos es tener y poder ver el subescapular en la profundidad, algunos le dicen el hoyo negro. Ahí estamos pasando, perdón que se me adelantó un poquito, me está saltando un poco, ahí estamos pasando a la sutura TOT, que la dejamos afuera de la cánula, y fíjense que al poner esa sutura TOT me permite traccionar y subir la cápsula como lo habíamos mencionado. Y eso me permite llegar más abajo de la posición del ancla que yo voy a querer poner. Entonces terminamos el TOT también me sirve de protección cuando yo quiero terminar de conectar la superficie glenoidea. A veces yo pongo un Steinmann que empujo la cápsula hacia anterior para tener un buen espacio y poder mirar ese espacio negro que van a ver acá, esa zona en que eventualmente liberamos completamente la cápsula y vemos el subescapular en la profundidad. Una vez que ya tenemos liberado, generalmente tratamos de liberar hasta las 5:30 o las 6, ahí vamos preparando nuestras anclas. Aquí en este video hay anclas percutidas, pero nosotros generalmente ahora estamos usando anclas de tejido de sutura, cualquiera de sus variantes. Ustedes pueden ver cómo hacemos generalmente 1 centímetro más abajo, eso es lo que trato de planear, 1 centímetro abajo y hacia lateral, para tratar de hacer esta elevación capsular y la reparación glenoide. El siguiente del video básicamente repetimos las mismas secuencias y generalmente no retensamos mucho en la parte superior, y aquí donde probablemente podríamos usar una sutura knotless. Nosotros efectivamente tenemos que estar preparados también para reparar hacia posterior. Aquí ustedes pueden ver un labrum posterior. Aquí hay que tener claro que la introducción del portal A es paralelo a mi superficie glenoidea, por lo tanto yo requiero hacer portales percutáneos que me permitan irme más hacia el lateral para estar perpendicular o a un ángulo a la glena y no hacer un skiving, y nuevamente repetimos el mismo proceso. En esta oportunidad yo también puedo hacer trampa, a veces pongo el Steinmann de anterior y empujo la cápsula para en el fondo hacer el mismo efecto de separar el labrum cuando son muy grandes, para poder tener una buena tensión. Siempre es importante cuando uno hace una pasada con la cola de chancho, y eso lo puedo preguntar a René, a ver qué opinan ustedes también, que muchas veces los pacientes muy patulosos, muy laxos, a veces les cuesta tener una contratensión para poder pasar este tejido. Por lo tanto, son formas que probablemente yo me soluciono. Acá les presento una lesión de GLAD. Aquí ustedes pueden ver que tenemos una variante con una lámina de cartílago, y aquí probablemente la superficie de la glena
también hay que prepararla aparte de la superficie del cuello y eventualmente tratar de reconstruir esta superficie articular, y probablemente en estas circunstancias trato de irme lo más, un poquito más medial de lo normal para tratar de que yo pueda incorporar en mi reparación. Aquí estamos usando una ancla de sutura, y cuando pasamos las anclas, aquí vemos cómo podemos reparar esta superficie articular con el labrum. Nosotros siempre vamos a tener la duda si es que esta superficie articular con suturas eventualmente a largo plazo va a producir algún tipo de lesión mecánica de fricción, porque obviamente actúa como una superficie articular per se. Entonces esos son los beneficios de pensar en el daño mecánico de suturas versus el daño mecánico que puede ser toda esta zona desprovista de cartílago. Yo no tengo la respuesta al respecto. Y por último, el remplissage en aquellos pacientes con combinaciones probablemente on track con una lesión labral mínima sin déficit glenoideo o un Hill-Sachs que sea grande en nuestro algoritmo, que eventualmente queremos restringir, que no se nos enganche. Y este subgrupo de pacientes tratamos de hacer una tenodesis generalmente con una o dos anclas. La decisión de tomar, hacer una o dos anclas depende del tamaño de la cabeza en la cual yo estoy trabajando. Generalmente yo prefiero las anclas metálicas roscadas, porque las anclas percutidas, probablemente en esta zona que no tiene cortical, desprovista cortical, no me dan la firmeza que quizá yo pueda sentirme cómodo. Yo sé que hay ciencia que probablemente no tenga mucha importancia, pero probablemente las anclas de sutura, como la Juggernaut, como no hay una cortical, tampoco me atrevo a utilizarlas. Y yo creo que hay ciencia suficiente como para pensar que las suturas con anclas metálicas son adecuadas para este paso. Y ustedes ven cómo hacemos generalmente uno, dos o tres matches, o cuatro de los que sean, ya sea unidos o linkeados, y eso es la preferencia de cada uno, pero lo que queremos ver es una buena reducción y tratar de llegar probablemente a cubrir lo más lateral y medial posible esta superficie lesionada para evitar el enganchamiento de nuestra cabeza en la hiena. Entonces, en resumen, yo creo que sigue siendo, cuando uno dice, no, este artroscópico, la target, artroscópico sigue siendo un nuevo mundo completo, que tenemos que ir cada vez aprendiendo cuál es la mejor combinación. Yo comparto esa idea de ir a buscar inteligencia artificial y eventualmente poder ayudarnos a tener un score un poquito más fidedigno para tomar la decisión adecuada. No se olviden que también está una familia detrás, está el niño, están las decisiones del entrenador. O sea, hay muchos otros componentes que nosotros no tomamos en consideración. Hay familias que prefieren operarlo una vez con una cirugía anatómica y no quemar puentes con una target, y esas cosas son viables y hay que estar abiertos a discutirlo con los pacientes y con su familia. Yo creo que hay que tener un orden lógico, hay que estar entrenado, reparar mínimo con 3 o 4 anclas, y yo creo que el retensado capsular, sea que lo hagan todo por anterior o hagan una ancla por posterior, que a algunos les gusta hacerla, lo importante es que logren el objetivo retensado, y eso probablemente pueda acercarnos a estos resultados que muy bien refiere el grupo del italiano con Ranaleta, o los que se obtienen internacionalmente en este subgrupo de pacientes. Muchas gracias. Cristian, ¿alguna pregunta? Sin micrófono, Cristian Navarro. Perdón, muchas gracias Francisco, muy linda la charla, y le damos lugar a René, así al final de la charla hacemos las preguntas del chat o los que quieran hacer preguntas. Yo le quería contar que Pancho ahí me preguntaba, nosotros también usamos harto los puntos de tracción y los separadores, digamos los Bissinger como separadores, creemos que son un apoyo grande y que nos ayuda a darle tensión. Es cierto lo que te decía Pancho, que hay muchas ocasiones en que uno tiene tan poca resistencia del tejido o en rupturas más circunferenciales que necesitas algún punto fijo o algo que te dé como una contrafuerza para poder hacer el paso más fácil de la sutura. Y lo otro que nosotros tenemos unos set de lazos que son reutilizables.
y probablemente lo usamos mucho más para mango rotador, porque cuando tenemos inestabilidades, donde uno tiene dificultades y tu parte inferior es la que más cuesta a veces poder pasar, usamos lazos de estos que son desechables, que son con una punta que atraviesa todo, que vienen recién salidos del envase, porque nos dan mucha más facilidad para poder pasar a través de este tejido y no perder un punto que a veces ocurre con estos que no tienen mucho filo, que los pasa y parece que solo empujan y no perforan ningún tipo de tejido, ¿eh? Y aprovechando, le quería preguntar a Pancho, sorry por tomar la atribución, pero ¿en qué timing haces tú el remplissage? ¿Lo dejas hecho antes de ir a tu sutura del Vanguard o lo haces siempre al final, como mostraste en el video? O sea, yo hago, la primera acción que hago es pasar las suturas y las anclas del remplissage y no amarrarlo. Okay. Y lo amarro al final. Pero lo otro que también, y ese punto súper interesante, también lo que estoy haciendo ahora, cada vez más, es que no estoy suturando anterior, no hago los nudos, paso todas las anclas y estoy anudando al final, todo. Porque también me siento que de repente cuando tengo tejido de mala calidad, prefiero pasar todas las anclas y todas las suturas, como en el manguito que reparamos de anterior a posterior y hacemos la primera fila, y después anudar, porque a veces siento que cuando nosotros empezamos a hacer esta fuerza contra esta cápsula patulosa, que voy perdiendo un poquito de tensión en los puntos inferiores, ¿cachai? Entonces yo creo que también eso es una cosa que se debería demostrar biomecánicamente si yo pongo 3 puntos de contacto en la glena y amarro secuencialmente a medida que voy poniendo y amarrando, si eso afecta la presión versus poner todas las anclas y amarrar al final. Eso tampoco tengo la respuesta, pero yo creo que intuitivamente me pasa lo mismo con el remplissage. Yo prefiero pasarlo para poder trabajar más fácil anterior y después cerrar el espacio por posterior. Sí. Y lo hago de forma ciega, René. Yo sé que algunos se meten a su hecho articular, pero yo lo hago de forma ciega y generalmente lo que hago es mirando por antero superior para asegurarme que baje, pero cerrando en forma... Sí. Nosotros hacemos algo bastante parecido. Yo lo que hago en muchas de las ocasiones es que cuando voy a decidir hacer un Vanguard y un remplissage, primero preparo todo mi Vanguard y pongo el ancla inferior y dejo pasados los puntos normalmente. De ahí me voy a mirar desde adelante también del portal, hago mi remplissage y usamos también ancla atornillada. No nos gustan las anclas impactadas en esa zona. Usamos ancla atornillada y lo hacemos a ciega. Dejamos la cánula apoyada contra el infraespinoso y bueno, después la dejamos capturada con una mosco, con algún porta justo en el borde de la cánula, cosa de no perder la posición de esa cánula. Y después volvemos atrás, terminamos el anudado y hacemos la otra ancla y al final anudamos el remplissage. Me tocó ver una vez en un viaje a un cirujano muy famoso de hombro, que claro, hizo primero todo lo anterior, y hay que tener precaución, y después puso ancla impactada. Y estaba tan duro el hueso en una persona joven, que con todo lo que martilló el ancla para el remplissage atrás, soltó todas las suturas del Vanguard adelante y hubo que rehacer todo después. Por eso que creo que es un peligro poner anclas impactadas al final, después de haber anudado digamos, el Vanguard. Bueno, yo Voy perdona, sí. para complementar, al final de todo, esto es un balance de fuerzas y de tensiones. Yo creo que estamos todos con las mismas dudas. Yo creo que eventualmente vamos a tener un orden lógico probablemente de retenciones. Yo creo que la idea tuya de poner primero la ancla 5,5 y después atrás puede ser una buena idea. Porque también te cierra un poquito el espacio. Yo creo que es interesante. Bueno, yo los dejo, Cristian, siga con la presentación. Muchas gracias por... Ok, voy a presentar yo. Quiero agradecer a Cristian como organizador y a todo el panel por la oportunidad de juntarnos virtualmente. Me pidieron que hablara sobre cirugía de Vanguard y comparar el resultado del tratamiento abierto versus el artroscópico. Creo que estos son de las charlas y cuando uno empieza a ponerse viejo que le empiezan a pedir que cuente la experiencia de lo que vivió y que ya nadie lo use, así que le agradezco a Cristian, aunque sea un poco doloroso ahí la situación.
vamos a tratar de hacer una presentación, digamos, que sea interesante en términos de entregar evidencia de por qué hacerlo de una manera o de la otra. Sabemos que la luxación es súper frecuente, representa la luxación de hombro el 45% de todas las luxaciones, y bueno, las estadísticas son súper atractivas en términos de un gran número de pacientes, y probablemente todos usamos, digamos, la estadística que se ve ahí a la derecha, en relación a la alta tasa de recidiva de no operar o de operar a pacientes muy jóvenes. Ahora, en la década de los 80 y 90, indudablemente que frente a la lesión original de Bankart, la respuesta y el tratamiento de elección y el tratamiento considerado como el gold standard fue la cirugía de Bankart artroscópica. Esta cirugía, a Bankart abierta, perdón. Que lo que correspondía era una capsulotomía en T de base lateral, como ustedes ven ahí, que está desinserto, esto es un cadáver, en donde estamos abriendo en la zona lateral digamos, la parte superior de la T sería, y estamos abriendo hacia el glenoide, ahí como se ve en la otra imagen con la tijera en el centro, en dirección hacia la glenoide. Se hacía una desinserción, habían diferentes técnicas para el manejo del subescapular, algunos hacían una desinserción primero y identificaban el plano entre la cápsula y el subescapular, habían otros que hacían unas tenotomías o digamos exposiciones en H, cosa de no desinsertar el tendón del subescapular desde su base, pero usualmente uno tenía que tocar o lesionar en una parte, digamos, el tendón del subescapular, y era una de las grandes preocupaciones también en el momento del cierre o en el cuidado postoperatorio. Pero esta técnica bien utilizada era súper exitosa, o al menos era súper exitosa para los estándares, tanto en condiciones de un tratamiento inicial o en pacientes digamos, que estaban tratados por reluxación de una falla, por ejemplo, y los porcentajes que están reportados en general en la literatura son súper satisfactorios. Un 8% de reluxaciones, incluso en casos de revisión, con un score de Rowe, que es lo que uno utilizaba en ese minuto y que la gran mayoría de los reportes lo siguen utilizando, con un 89/100, y que tenían, al menos en algunos reportes, un porcentaje de pérdida de rotación externa que era bastante menor. 5 grados probablemente es algo que estamos contentos como cirujanos y que para el paciente representa una pérdida menor. Pero en los años 90 llegó, digamos, este resurgimiento tanto para el mango rotador, o esta aparición en realidad de estas técnicas artroscópicas, y obviamente que hubo un boom hacia realizar estas cirugías tradicionalmente abiertas en forma artroscópica, viéndole un sinnúmero de ventajas. Pero siguió siendo en los 90 todavía el Bankart abierto el gold standard, y el Bankart artroscópico empezó a ir ganando terreno en forma, digamos, muy, muy progresiva. Y probablemente la gran explicación es que los implantes con los que contábamos en las primeras décadas del uso de lo artroscópico, probablemente hasta el 2003, 2005, eran implantes que eran regulares, o un poquito antes incluso, eran regulares en calidad, ¿no? No tenían una gran posibilidad de poder hacer plicaturas, la reinserción era insegura, estos materiales no eran de alta resistencia, por lo tanto, la falla de esta cirugía artroscópica que se dio en un inicio probablemente estaba más relacionado al uso de estos implantes y no realmente a la técnica artroscópica. La evolución llevó a que probablemente desde el 2005 en adelante las técnicas artroscópicas para la cirugía de Bankart fueran mucho mejor y permitieran hacer reparaciones como la que ustedes ven abajo a la izquierda, que es una reparación bien estándar con anclas con suturas, haciendo nudos como es nuestra preferencia, o en la última década el uso de múltiples dispositivos que son knotless y que simplifican tanto la realización de las técnicas como la facilidad, digamos, en términos de los tiempos quirúrgicos, que era una de las grandes preocupaciones también, porque estábamos pasando de una cirugía que era predecible de hacer en 1 hora, 1 hora y media, a cirugías que de repente podían tardar mucho más tiempo en los inicios de cualquier artroscopista. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno hace revisiones sistemáticas? Porque podemos tener opiniones, pero ¿qué pasa cuando revisamos grandes series? Esto es una revisión que está publicada este año, que es una revisión de varias revisiones sistemáticas. Y la evidencia lo que muestra es que desde su inicio, la cirugía artroscópica no tiene una diferencia en términos de porcentajes de luxación comparado con la cirugía abierta de Bankart. Eso es lo que dice la evidencia sobre un total, en esta revisión, de 13.000 casos.
y que sí existe una mejora sostenida, como lo conversamos antes, en relación a los resultados del Bancar artroscópico desde el 2000 en adelante, lo cual representó indudablemente un cambio en las técnicas, una mejor comprensión y una mejor ejecución, y la mejoría de los implantes a través de estos dispositivos que fueron cada vez más resistentes y que daban más variabilidad para el uso de las suturas. Por lo tanto, sí existía digamos, un primer reporte, que eran los casos probablemente antes del 2000, con el uso de dispositivos como los que les mostré yo en la primera diapositiva, comparado con las técnicas modernas de cirugía artroscópica. Pero que aún así los resultados en términos de luxación eran muy comparables en el global de los grupos. Pero la pregunta tiene que ser si solamente nos importa la luxación. ¿Qué pasa con los pacientes que reportaban subluxaciones y aprehensión, que no estaban reportados en este tipo y que la mayor parte de los estudios no los consideraban? ¿Qué ocurre con ese otro tipo que hemos visto que son un grupo significativo de pacientes? Y la respuesta, probablemente, este es uno de los buenos trabajos que trata de dar luz. De nuevo es un metaanálisis realizado por este grupo japonés, en donde reporta que cuando uno considera luxación, subluxación o dolor y con aprehensión, lo que reportamos es que sí, el Bancar artroscópico empieza a tener un porcentaje mayor de, digamos, de reporte que el Bancar abierto. Cuando parece que, a pesar de que en luxación, como un episodio completo de salida de pérdida de congruencia de articulación, sí hay similitud, pero empieza a ser esa similitud distinta cuando ya, digamos, empieza a ser diferente el resultado, cuando empezamos a considerar pacientes que presentan o subluxaciones o aprehensión. ¿Y por qué pasa esto? Porque las dos técnicas son distintas. La figura de arriba lo que muestra es cómo se ejecuta un Bancar en forma adecuada, y probablemente muchos de nuestros colegas que tienen más tiempo lo ejecutaron en decenas o centenas de veces, en donde además de esta reinserción labral que se hace a través de esta capsulotomía, se hace una aplicatura también de norte a sur y de sur a norte, que reduce el volumen capsular en forma sumamente importante, comparado con lo que implicaban la gran mayoría de las técnicas artroscópicas, en donde la aplicatura es principalmente de este a oeste, y no generando una gran aplicatura de norte a sur. Lo que hacemos y lo que les quiero mostrar en este gráfico es cómo están puestas las anclas, que probablemente es la manera estándar en la cual nosotros lo hacemos, y que probablemente sí lo que necesitamos es el paso de suturas más inferiores para poder tener un buen resultado. Y eso, del punto de vista artroscópico, es difícil lograrlo con los portales tradicionales, y necesitamos hacer un portal para lograr esa aplicatura de inferior a superior, ya sea utilizando portales posteriores para llegar cada vez más abajo, más cerca de las 6 y media en los portales, o portal anterior transtendíneo, transsubescapular, para poder hacer una toma más inferior de la porción más anterior. Logra a través de los procedimientos abiertos con lo artroscópico, hay diferencias. Este trabajo, que representa lo que la mayor parte de la bibliografía demuestra, muestra que el volumen capsular se reduce con la cirugía abierta aproximadamente en un 45%, y cuando vemos la cirugía artroscópica, digamos, reduce el volumen solamente en un 22%. Es una diferencia estadísticamente significativa. Y todas las artroscopías no son lo mismo. ¿Qué ocurre si en forma artroscópica yo aplico una toma capsular de 5 milímetros, reduzco solo en un 16% el volumen capsular? Si aumento esa aplicatura a 10 milímetros, lo reduzco en un mayor volumen. Por lo tanto, hay diferencias técnicas reales, evidencia científica, en términos de qué es lo que estamos haciendo con la cirugía de Bancar abierto y con esa cirugía artroscópica. Y por eso probablemente que nuestros resultados son distintos, porque no tenemos que olvidar que la lesión de Bancar no genera inestabilidad si no se asocia a una deformación capsular y una elongación capsular que no revierte. Por lo tanto, si estamos pensando en corregirla, no basta con la corrección en términos de la reinserción solamente labral. Tiene que haber acompañado digamos, una aplicatura capsular que ojalá sea de un volumen significativo. Y eso artroscópicamente es más difícil de lograr que lo que lograron nuestras técnicas abiertas para la cirugía de Bancar. Pero ¿cuál es el costo a pagar para lograr esta mayor aplicatura capsular? Este metaanálisis nos dice que la respuesta a ese pago es la rotación externa. Cuando uno analiza a los pacientes en estos metaanálisis, lo que ha demostrado es que el Bancar abierto genera una pérdida mayor de la rotación externa que el artroscópico, y principalmente lo genera en la posición de abducción y rotación externa, en la posición 90-90. Es ahí donde los pacientes con el Bancar abierto tienen mayor pérdida.
Por lo tanto, hay que considerarlo cuando uno está enfrentando en este tipo de cirugía a pacientes que realizan gestos deportivos en donde requieren la posición para lanzamiento. Siempre uno paga un precio, y el precio a pagar en este tipo de cirugía es eso. Por lo tanto, también eso se asocia a la presencia de los búnker abiertos de un menor score de Rowe que es que es estadísticamente significativo con el artroscópico, porque los pacientes presentan más limitaciones para la ejecución de actividades tanto deportivas como de la vida diaria. No se luxan, pero quedan más rígidos. Eso probablemente es el costo que tiene el tener un hombro más estable a través de la cirugía abierta. Para no aburrir y para usar el tiempo adecuado, quiero ver 2 puntos más a considerar cuando uno tiene que decidir entre búnker abierto o artroscópico. Desgraciadamente, la presencia de un búnker, la realización de un búnker abierto no nos va a permitir ver lesiones asociadas. Y cuando uno compara las series digamos, en forma adecuada, las series prospectivas, randomizadas, de pacientes con búnker abierto contra artroscópico, como esta que les muestro, que es digamos, un reflejo de lo que publica la literatura, cuando el búnker artroscópico tiene un 13% de lesiones SLAP asociadas, que se repararon, no me refiero a SLAP tipo 1, que es la fibrilación solamente en la 1, sino que hablo de lesiones tipo 2, tipo 3 o tipo 4 usualmente. Por lo tanto, esto se va a cero en el búnker abierto. La pregunta que hay es, ¿no lo tenían o no lo vimos y no supimos y los dejamos sin reparar? Creo que en esto sí, indudablemente que existe una ventaja del búnker artroscópico por sobre esta lesión y podemos al final tener un paciente que además de inestable tenga dolor, y hay que considerar la presencia de estas otras lesiones y la ventaja que nos da el búnker abierto. Y la otra cosa que creo que tenemos que, digamos, que siempre considerar es la lesión o la lesión inducida sobre el subescapular. Por más que uno haga una reparación, está demostrado, por ejemplo, en casos de prótesis, que cuando uno hace una prótesis anatómica y tiene un subescapular que tiene un grado de lesión, una infiltración grasa me refiero, cuando tú los sigues a esos pacientes en el tiempo, va progresando la infiltración. No sabemos lo que pasa en estos pacientes, no hay reportes prácticamente de qué es lo que ocurre con el subescapular en términos de atrofia o de infiltración grasa en el largo tiempo. Todos los enfoques están puestos en que cicatrizó o no cicatrizó, pero no es el único punto en el cual deberíamos tener, y a lo mejor esta presencia, este toque, esta desinserción, ya sea completa o en H del subescapular, genera cambios de largo tiempo y que pueden inducir una pérdida de la fuerza y un menor resultado en este tipo de cirugía abierta. Por lo tanto, son puntos que hay que considerar cuando uno está pensando en hacer el cambio a la cirugía abierta. Mi opción es fundamentalmente el búnker artroscópico, y cuando lo hacemos plicaturas voluminosas, plicaturas de 10 milímetros, e idealmente haciendo una toma bien inferior, ya sea a través del portal transtendón del subescapular o por un portal accesorio posterior que nos permita capturar la porción más inferior. Para mí, la cirugía habitualmente de esto es con una cirugía con nudo. Pongo anclas en donde yo anudo. Usamos poco en general nosotros las anclas knotless, y probablemente, como decía Pancho, a lo mejor en la parte más superior, pero para las anclas más inferiores nos interesa poder hacer un nudo que en final empuje el tejido hacia arriba y que nos permita capturar de mejor manera el tejido. Para mí, la opción del búnker abierto yo lo uso fundamentalmente cuando tengo pacientes en donde tengo un búnker óseo agudo muy grande, en donde no pienso que todavía en mis manos o por seguridad vaya a ser fácil la reinserción con ancla, independiente de que uno tenga de las técnicas como la de Millet, que permite hacer, digamos, una doble fila que comprima el búnker. En mis manos es más fácil y más seguro y más predecible el resultado de una cirugía abierta con tornillos para un fragmento como ese que lo muestro, o en un paciente que tenga una falla artroscópica y en donde no quiere el paciente o el cirujano que está ofreciendo el tratamiento no tenga la posibilidad de hacer un latarguero. Pienso que esas son mis alternativas para para el búnker abierto. Pienso que a pesar de que uno puede decidir entre hacer abierto o no, pero pienso que la gran diferencia para el buen resultado probablemente es la errónea selección de pacientes. Creo que en eso probablemente tenemos que enfocarnos mucho más a veces que en elegir si es abierto o cerrado. Creo que uno tiene que considerar estas cosas que les acabo de conversar, pero probablemente la selección del paciente en términos de presencia o no de efecto óseo, y como dijo Agustín también sobre el tipo de deporte que hagan, es lo que nos va a llevar a un éxito o nos va a llevar a un fracaso principalmente en términos del resultado de nuestra cirugía. Para nosotros sí utilizamos el ISIS, porque creemos que realmente es un score que nos ayuda y definimos bien, digamos, cuál es nuestro grupo de pacientes, y en general, aunque no le hacemos una imposición de una técnica quirúrgica, les recomendamos que el búnker sea para los pacientes con score bajos, bajo 3.
Eso es, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad y por la paciencia a todo el auditorio. Estás sin audio, Cristian, de nuevo. Cristian, estás sin audio. Acá preguntan en el chat si usan algún score para clasificar los pacientes o según el deporte, cómo se guían para qué técnica usar. Mira, yo creo una pregunta abierta. La verdad que nosotros usamos mucho el score de ISIS. Creemos desde hace mucho tiempo en el score. Eso va generando cambios de conducta en nuestro grupo. O sea, si nosotros comparamos cómo hacíamos la cirugía de inestabilidad en el año 2005 o 2010, probablemente el gran porcentaje de pacientes que hacíamos eran de Bankart o de Bankart-Rempisach. Nuestro porcentaje de Bankart-Rempisach o Bankart en la actualidad es mucho más restringido, probablemente está por cerca del 15%, y la gran mayoría de nuestros pacientes en la actualidad van en gran manera a un LATAR-JET. Eso es lo que hace. Nosotros usamos mucho el score de ISIS, como te decía antes, no como una imposición, como una sugerencia, tanto para nosotros como para los pacientes, pero hay pacientes que tú lo discutes, conversas, le sugieres un LATAR-JET, pero les suena muy invasivo el hecho de tener una cirugía abierta con unas técnicas no anatómicas o con un corte de un hueso para flipearlo y ponerlo en otra posición, y entendiendo ellos que en algunas situaciones tienen un porcentaje mayor de riesgo de reluxación y que en caso de falla va a venir el LATAR-JET, hay pacientes que nosotros le hemos sugerido el LATAR-JET, pero le hemos terminado haciendo un Bankart-Rempisach, bueno, y después lo seguimos controlando y vemos si es que esto falla en el tiempo. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, Gus? No, yo creo que... ¿Del panel alguna pregunta? Yo le quería preguntar también a Agustín y a Francisco si ellos son fanáticos o no del score de ISIS o si lo usan poco. Y a Agustín le quería preguntar, porque el trabajo que presentaste de lo que presentó Maxi Ranaleta es súper interesante, y quería preguntarte si, dado los resultados, hubo un cambio también digamos, de acción, porque cuando uno revisa los resultados, además de reportar lo bueno o lo mal que le pudo ir, o sea, suele tener una repercusión en la manera en que está haciendo las cosas, y si es que derivado de esos deportes, de esos resultados, cambiaste tu approach hacia ese grupo específico digamos, de pacientes deportistas de colisión y artes marciales. Sí, gracias René por la pregunta. Un poco acompañando lo que comentabas del score de ISIS, y creo que es un score, digamos, que tiene mucha utilidad para la aplicación y sobre todo para los conceptos que plantea a considerar. El tipo de deporte, la edad del paciente, a nivel competitivo, el defecto óseo, son todas cosas que fueron ayudando a interpretar de otra forma y tal cual como vos decís, quizás no usarlo a rajatabla como un punto de corte y una línea, digamos, estricta, sí empezar a tener en cuenta esas variables, y de ahí se conecta un poco con la segunda pregunta, que es el tema de qué pasó con estos resultados en cuanto a este trabajo, porque justamente, si nosotros lo medimos con score de ISIS, todos los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes que estaban incluidos en esa serie, tenían score de ISIS alto, porque pensemos que eran todos competitivos, todos jóvenes, etc. Entonces, y de ahí, dos escenarios completamente diferentes. Por un lado, pacientes con resultados absolutamente aceptables, con porcentaje de recidiva bajos y con buenos scores y buenos niveles de retorno, futbolistas, y por otro lado los jugadores de rugby. Entonces, ¿qué pasó con la conducta? Sin ninguna duda tuvo y un poco acompañando lo que también va mostrando la literatura, hubo un cambio en cuanto a la interpretación de los jugadores de rugby, o bueno, los deportistas de colisión, en relación a la decisión de Bankart y la toma de decisiones, que es un poco lo que comentó Francisco también, digamos, que a veces ahí también empiezan a plantearse las interrogantes, porque muchas veces estamos ante ese escenario en el cual ya tenemos datos como para empezar a interpretar y decir, bueno, los porcentajes son muy altos, pero a la vez digamos, nos encontramos en frente de pacientes que son jóvenes, o muy jóvenes quizás, y entonces ahí la toma de decisiones es más en conjunto con la familia y con el coach, etcétera, pero sin ninguna duda que por lo menos en cuanto a la interpretación y por ahí la forma de sugerir alguna indicación, sí que hubo un cambio después de esa serie.
A ver, yo creo que con los años, yo creo que estamos como 5 años más atrasados que en la alemana en la toma de decisiones en agresividad, pero sin duda la tendencia nuestra es hacia el Latarjet. De hecho, estamos haciendo ya una curva de Latarjet artroscópico y bone block también, porque también hay que considerar que los trabajos, el premio NIR del 2019, el trabajo de Moreder, que mostró prospectivamente que el bone block de Crest Iraca también anda igual de bien. Entonces yo creo que como tenemos más opciones, hemos cada vez más tirado la balanza hacia reconstrucción ósea. Yo creo que el score de ISIS, para mí, sigue siendo un poquito dogmático. Yo creo que nos puede ordenar un poquito el cuento, pero yo al final del día siempre le digo al paciente los pros y los contras de ambas dos cosas. Y incorporo eso como también la toma de decisión final. Le digo, mira, con esto yo te puedo asegurar, según tus lesiones, tal porcentaje, y muchas veces tomamos la decisión en conjunto. Más que yo recomendarle por mis necesidades personales de tener el mayor el éxito, a veces los pacientes, el éxito no está en el 15 o 20% recibe, está en otras cosas, cosméticas, etcétera, y en los riesgos relativos que ellos también están dispuestos a correr. Es curioso, estuvimos conversando ayer lo del visto Latarjet artroscópico, ¿por qué no todos hemos hecho la transición? Porque es una cirugía difícil. El visto Latarjet abierto es difícil, o sea, hay que entrenarse bien para hacerla, y no está libre de complicaciones. ¿Por qué los gringos no han agarrado el visto Latarjet y lo han abrazado? Y uno lo entiende por cómo se entrenaron. En Estados Unidos están los cirujanos de medicina deportiva y los cirujanos de hombro, que no hacían artroscopía los cirujanos de hombro. Entonces recién están abrazando el Bristol Latarjet, y eso también ha sido parte del freno que se le ha puesto al Bristol Latarjet en estas discusiones gringas. Pero bueno, yo creo que el futuro de aquí a 10 años más tendremos una discusión probablemente distinta a la que tenemos en este momento. Yo quería hacerle una pregunta a René, como una opinión personal de él, porque en la presentación mostraba algunos trabajos que comentaban que las reparaciones abiertas podían tener la ventaja potencial, sobre todo en estudios cadavéricos, de hacer un cierre mejor, más, digamos, un cierre más potente de la cápsula. Y quizás como opinión, no lo sé, si merece algún comentario, porque eso en un cadáver puede ya hacer reproducible, pero después en el vivo, si eso le tiene algún sentido como de pensar de que eso se mantendría, o esa laxitud o ese compromiso de la cápsula después en el corto plazo volvería, digamos. Mira, desgraciadamente muchos de estos trabajos son, o sea, casi todos estos trabajos son biomecánicos, ¿ah? De la revisión tanto de las aplicaturas capsulares como para casos de inestabilidades multidireccionales, como para el Bankar abierto. O sea, todos son a tiempo cero en una condición controlada de cadáver, ¿ah? Eso es desgraciadamente la medición de esto. Hay algunos trabajos que digamos, que han buscado resolver esa situación también a tiempo cero, pero en pacientes. Y lo que han hecho es medir cantidades de líquido, volumen, cuando tú haces la artroscopía, comparando los volúmenes que un paciente que le va a hacer un abierto, pero le sacas, primero le aspiras el líquido, todo lo que salga, y calculas un volumen articular de líquido. Lo hacen lo mismo antes de poner líquido para un paciente que le hace artroscópico, y los compararon con un grupo que iban a una cromioplastia por un pinzamiento. ¿Ah? Y también, digamos, se han visto, digamos, que el volumen de la restricción digamos, que se genera en los artroscópicos es menor que el abierto. Pero como tú muy bien dices, hay muchos pacientes que al final tú los logras aplicar abierto o artroscópico en forma súper potente. ¿Ah? Los dejas en tiempo cero restringido, y los ves a las 3 semanas o a los 6 semanas, están súper tiesos de rotación externa, y los ves a los 6 meses y no sabes cuál es el hombro que le operaste, porque los dos hombros los mueve de la misma manera. Sobre todo en estos pacientes que son muy hiperlaxos, o pacientes que contienen inestabilidades multidireccionales, donde tú aplicaste a veces volúmenes súper significativos y terminas. Indudablemente que eso es una cosa que no hay una claridad en ese tipo de paciente y qué es lo que ocurre con esta evolución en el largo tiempo. Sabemos,
porque la historia también es, digamos, el seguimiento de los pacientes. Sabemos que los pacientes recuperan la gran mayoría, digamos, rangos de movilidad súper normales, aunque tú a veces los pliques en forma significativa, sobre todo los pacientes que constitucionalmente tienen hiperlaxitud, pacientes con algunos síndromes como Marfan, que no sabrías cuál es el hombro que le tocaste. Eso es un factor que no está analizado, indudablemente. Bien, gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los casos clínicos. La idea es más que nada discutir el tratamiento. No ponemos imágenes para no enroscarnos en si la lesión es más grande, más chica, sino más que nada datos clínicos y cosas muy puntuales en las imágenes para discutir sí qué tratamiento se le haría a los casos. ¿Están los panelistas conectados, Cris, no? ¿Están con el audio, con el micrófono? Sí, ok. Ahí voy a compartir pantalla. No sé si se ve bien. Sí. No. Está José. El Sergio me parece que falta, que ha tenido un problema. Bueno, vamos arrancando. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Este primer caso, pueden opinar, por supuesto, al final que opinen los panelistas, René y Francisco. Es un chico de 16 años que juega al rugby, juega de fullback. Es un jugador del preseleccionado de los Pumas, de los Pumitas en realidad, o sea que su proyección para jugar tiene proyección para varios años. Mide 1,90 m, pesa 88 kilos y se luxó el hombro hace 3 meses. ¿Sí? Él se queja porque hace 3 meses ha hecho fisioterapia, pero sigue con miedo para el tackle y lo limita en su actividad física. En el examen físico tiene buena movilidad, flexión anterior 180 grados, la rotación externa con el brazo junto al cuerpo es de 40. Ahí está. En posición 2, es decir, en abducción, un poquito más de rotación. El test de aprehensión lo tiene positivo ya a 45 grados y a 90 grados. No tiene tiene sulcus negativo y los test de inestabilidad posterior son negativos. En las imágenes no se ve un defecto óseo importante en la glena y una Hill-Sachs chiquita, nada que para preocuparse ni que sea enganchante. En la resonancia se ve un leve aumento de volumen capsular y la desinserción labral anteroinferior. Y el tema, bueno, damos algunas opciones de tratamiento, si se les ocurre alguna otra, la pueden mencionar. Creo que es un caso bastante típico y se presta mucho a controversia, así seguir tratamiento conservador, ya que se ha luxado una vez, hacer una banca artroscópica más un remplissage, lo que se ha puesto por ahí la Bancar Plus, una bancar abierta o una Latallet. Es decir, son todas opciones que en este paciente por ahí se manejan, ¿no? Así que bueno, arranquemos, Nacho, ¿qué le harías vos a este caso? Bueno, gracias, Cristian. Bueno, viendo que es un paciente de 16 años, con buen potencial de cicatrización, buena biología, deportista elite, con proyección, yo iría directamente y le ofrecería, obviamente, evaluando con la resonancia del tejido, etcétera, y el labrum, hacer una banca artroscópica y charlando muy bien de la probabilidad de recidiva. ¿Por qué? Porque deportista de colisión, teniendo en cuenta no solamente que es una colisión que los pacientes están preparados a recibir, sino que presentan colisiones que son intempestivas muchas veces, que esas son capaz más dañinas, pero no me aventuraría a hacer una Latarjet o algo más agresivo que eso, dejando la posibilidad de hacer algo nuevamente si se llega a reluxar. Yo pienso en ese caso que también es muy importante charlar con el paciente y con los padres, porque muchos pacientes piensan que con una cirugía se van a salvar, y hay que remarcarle muy bien que tienen que tener es un deporte de colisión, de que se puede reluxar, y que una técnica artroscópica con buena cicatrización va a poder andar muy bien. ¿Le haces bancar solo o le agregas algún otro gesto, Nacho? No, evaluaría el Hill-Sachs, a ver, en una de esas si le agrego un remplissage, pero no, solamente artroscopía. Hill-Sachs no es enganchante. No. Bien. Una reparación de banca solamente. Artroscópica. Perfecto. Sebastián Ruiz. Sí, yo ¿Cómo estás? Buenas tardes. soy viejo y no hago no hago cirugía artroscópica. Creo que tiene
valores muy, muy importantes. Pero es primer episodio, es un chico de 16 años. Yo no lo sometería a ningún tratamiento quirúrgico por el momento. Aparte, cuando uno hace un tratamiento, ya sea artroscópico o a cielo abierto, de una inestabilidad de hombro y tiene un deporte de contacto, vos no podés mandar ese jugador, por más que tengas la presión del chico, de los pumitas, del entrenador, del viaje o de lo que sea, no lo podés mandar a hacer deporte de contacto por lo menos durante 3 meses. ¿Por qué? Porque tenés que darle tiempo a que eso que reparaste se vuelva a pegar al hueso. Mi conducta sería tratar de refortalecer, es el primer episodio, y no sería tan agresivo con un chico de 16 años. Posiblemente 16 años y con la edad que vos dijiste, tenga también ya la fisis y el tamaño que tiene cerrada. Porque Sí. también eso es un elemento para tener en cuenta. Mi opinión, humilde. Perfecto, perfecto. José. Micrófono. Hola. Ahí está. Te escuchamos, José. Hola, buenas noches. Teniendo en cuenta el paciente por la edad que tiene, coincido un poco tanto con Nacho como con Sebastián. Va a depender mucho también de la charla que tengamos con los padres y esas ganas que tenga de seguir jugando ese chico. Si es este caso especial en el que ya tanto el chico como los padres lo ven proyectado a jugar a lo mejor en primera con los Pumas o tiene muchas posibilidades de triunfar jugando al rugby, es muy probable que ese paciente te tuerza la muñeca para el lado del tratamiento quirúrgico, explicándole muy bien que tiene posibilidades de reluxarse, pero si no se opera, a los 16 años la posibilidad son altísimas de que se reluxe, y se podría hacer tanto las dos cosas como un bancar abierto o artroscópico. Creo que no haría replissage. Bien. René. Mira, o sea, nosotros, yo le decía que somos La bastante... verdad, ¿Ah? La verdad lo que le hacen. La verdad, siempre con la verdad, sí, ¿eh? No tengo la Biblia aquí, pero vamos a decir la verdad. Mira, nosotros, o sea, a un paciente así, la verdad que la mayor parte de las veces sí termina, como tú decías, José, en un tratamiento quirúrgico, y a los 16 años, ya con una fisis cerrada, la verdad, lo que le hacemos a un paciente que pesa 98 kilos, rugbyista, semiprofesional o con una proyección real, es que sí le hacemos un latarjet. Esa es la realidad nuestra, ¿eh? Sí le ofrecemos un latarjet, porque sabemos que para ese tipo de paciente la posibilidad de falla y recidiva del bancar artroscópico es elevadísima, es elevadísima. Y sabemos además que desde el punto de vista de la cirugía, el bancar artroscópico, tenemos por lo menos, lo mostró Agustín en los estudios, tiene 7 a 8 meses de tiempo de recuperación, lo vas a tener fuera un largo tiempo, para un 20 o más % de falla en un tiempo relativamente corto. Por tanto, lo voy a sacar un año eventualmente de su deporte, con una cirugía que a lo mejor no va a ser exitosa y va a tener una recidiva temprana para un paciente que está pensando en dedicarse profesionalmente o que está en un nivel competitivo como estar, digamos, preseleccionado a los Pumitas. Yo pienso que lo que necesita él, si es que necesita operarse, es un latarjet. Conversaría con él cuál es su timing de operarse. Eso creo que es una cosa súper importante. O sea, le diría que si se opera, perdió la temporada si la está empezando. Eso es lo primero. Si el paciente está dispuesto a eso y me dice que sabe que prefiero operarme ahora porque mi meta es el campeonato sudamericano de 10 meses más, lo opero ahora. Si están en plena competencia y él entiende que a lo mejor no va a estar perfecto, pero haciendo una buena rehabilitación, fortalezco y optimizo su musculatura, le doy el mayor control y la mayor estabilidad posible con la kinesiología, no lo opero ahora, lo dejo que termine su temporada si logra seguir jugando, y si falla y se vuelve a luxar, o él decide que el hombro no le funciona porque no puede taclear confiado, detenemos todo, le hacemos el latarjet y vuelve. Y frente a una pregunta también que había en el chat,
mis tiempos en términos de la vuelta al deporte son mucho más rápidos con el Latarjet que con el Bancar artroscópico. Un paciente como esto, lo que normalmente hacemos con el Latarjet es que entre el tercer y el cuarto mes le hacemos un escáner de control, verificamos si el Latarjet está consolidado. Usualmente un paciente de esta edad, a esa altura, además tiene rangos prácticamente completos, y los últimos 2 meses trabajamos mucha musculatura, y en general el tiempo de retorno deportivo para el rugby, para el contacto, es de los 6 meses. Entonces, tengo un tiempo súper predecible cuando el Latarjet funciona súper bien, y que es mucho más corto que lo artroscópico. La verdad. Pancho. Oye, lo primero que haría es hacerle un doping, un test de doping, porque 1,90, 98 kilos a los 16 años me suena sospechoso, ¿no? Bueno, yo me voy a poner ahora como abogado del diablo. Yo soy papá de rugbyista, seleccionado nacional, mi hijo tiene 18, se luxó el hombro a los 16, la misma historia, y yo creo que esta la tomaste de la historia de Nicolás, Cristian, me sospecho, y mi conducta fue no operarlo. Lo traté de forma conservadora, le tomé una resonancia, y ustedes se van a reír de mí, lo inmovilicé en rotación externa, ¿ya? Y mi hijo sigue jugando, entrenando, y no se volvió a luxar más. Si yo ahora me pongo en la posición de un papá o de un jugador, no es tan fácil tomar la decisión. Y yo creo que nosotros como doctores estamos con ese sesgo, no, opérate nomás y todo va a andar muy bien. No es fácil, cuando uno le toca en sus propios pantalones. Yo creo que si el cabro se va a volver a luxar o no, el que yo le haga la tarjeta hoy día o le haga la tarjeta mañana, con un segundo episodio, yo sé que la tarjeta en primero o en segundo episodio no se ha demostrado que sea inferior. Si es inferior, el operar artroscópicamente un hombro con primer episodio versus uno con 2 o más recidivas. Entonces, en mi cabeza, yo pienso tratar de retrasar al máximo para ver si realmente no está en este subgrupo de gente que no se vuelve a luxar, ¿por qué no? Y eventualmente decirle que en el segundo episodio se tiene que operar. La otra cosa es el retorno deportivo. Cuando uno hace tratamiento conservador, los cabros vuelven a jugar muchas veces rápido, y eventualmente le puede dar la posibilidad de planificar mejor su cirugía, y ahí creo que el timing que René propone es adecuado. Bien, yo una aclaración. Personalmente creo que 3 meses con dolor ya te marca un poco, con síntomas ya te marca un poco la cuestión. No esperaría un segundo episodio. Por ahí, si querés, se puede esperar a 6 meses, pero si él ya tiene aprensión positiva después de bastante tiempo, me impresiona que es medio raro que vaya a no necesitar cirugía, por la edad, por la exigencia, por el deporte. Así que bueno, le damos la palabra a Agustín a ver qué le haría él. No, yo no tengo más para aportar, ya comentaron todas las situaciones. Me parece que un poco lo que planteaban es eso, digamos, justamente lo pones porque el problema que tienes es la edad y la toma de decisiones, y de ahí yo no soy padre y no estuve en esa situación, pero me pongo en ese rol y en afrontar ese escenario, y por supuesto que amerita el frenar la indicación directa y considerar todas esas variables. Y yo coincido con lo de que si tiene indicación y se avanza con un gesto quirúrgico, la cirugía que yo le propondría sería hacer un Latarjet. Pero bueno, un poco escuchando y compartiendo todo lo que ya se comentó recién. A mí me suena por ahí medio polar escuchar que se pasa de banca artroscópica a Latarjet, cuando por ahí yo conozco muchos jugadores que ha operado, Sebastián Ruiz, por ejemplo, con bancar abierta, y creo que tiene buena experiencia. Me cuesta por ahí entender por qué se salta de una banca artroscópica a una Latarjet sin por ahí algo intermedio como es una banca abierta. No sé, Sebastián, ¿qué experiencia tienen estos jugadores con la banca abierta? Mirá, vuelvo a decirte, Cristian, yo felicito al doctor que no operó a su hijo. Hubiera hecho lo mismo, porque este es un primer episodio, eso por un lado. En segundo lugar, pienso que si pensamos un poquitito en el tiempo y no vamos tanto a la cirugía de entrada, la mayoría de las luxaciones de hombro curan espontáneamente, y si vos lo tenés 6 semanas inmovilizado, tenés un porcentaje del 60 al 70%, en mi caso particular, que andan bien. Te tenés que estar peleando con el entrenador y todo eso. Jamás
a este chico le haría una bancar abierta a los 16 años. Pienso que es una cirugía altamente traumática, con un solo episodio, y el bancar abierto, que al principio, como dijeron los panelistas muy bien, la artroscopía ha crecido en los últimos 20 años, porque hace 20 años atrás los trabajos por los malos arpones o algo así se inclinaban más ante la inestabilidad por lo a cielo abierto que lo artroscópico. Hoy ha cambiado sustancialmente. Pero yo no tocaría al chico, yo le haría tratamiento de rehabilitación total. No va a volver a la práctica deportiva, será una pelea con los padres, o tal vez su futuro se vea tronchado, pero no lo sometería a ningún tratamiento quirúrgico y mucho menos a un a cielo abierto. Creo que es sumamente agresivo. Perfecto. Bien, la idea era ese el caso, porque cualquier opción es válida realmente y discutir los porqué de cada una. Así que vamos a pasar a otro caso un poquito más entretenido. Este es un chico de 22 años que es jugador de handball profesional, que tiene luxación recidivante del hombro desde los 17 años. Ya perdió la cuenta, pero por lo menos se ha luxado más de 15 episodios. Se ha luxado durmiendo, estornudando. En el examen físico tenemos buena flexión anterior, rotación externa 70 grados, en posición 1, que es con brazos junto al cuerpo, posición 2, 90 grados, no es hiperlaxo, y ya tiene un test de aprehensión positivo, incluso con el brazo junto al cuerpo. Lo limita mucho en su actividad física. Tiene signos sulcus negativos, o sea que no tiene una hiperlaxitud, y los test de inestabilidad posterior son negativos. En la tomografía se ve un defecto óseo en la glena mínimo, muy chiquito, de 2 milímetros, que es aproximadamente de un 8% de la superficie de la glena. Tiene una Hill-Sachs enganchante, ¿sí? Y en la resonancia se ve un gran aumento de volumen capsular por la inflamación que tiene, pero se ve la cápsula muy distendida. Y el labrum anterior casi que no se alcanza a visualizar. Y realmente este paciente es muy sintomático, 22 años y deportista profesional. Opciones acá, bancar artroscópica, le agregan remplissage, bancar abierta, la target más remplissage. ¿Cómo lo encararía en este caso? U otra opción, ¿cómo le interpretan primero el diagnóstico de las lesiones a resolver? Una pregunta, Cristian. ¿Es el brazo con el que lanza? O sea, Sí. la posición, el brazo de lanzamiento. Sí. Mi opinión ante este caso, estos múltiples episodios, yo me inclino por una bancar abierta. Yo pienso que la cirugía de bancar no hay que dejarla de lado. ¿Por qué? Porque es una cirugía que genera para mí bastante estabilidad del hombro, por el siguiente motivo, que es bastante traumática. Entonces lo que estamos haciendo no solamente es la aplicatura capsular, sino que también estamos generando un mayor tejido fibrótico en esa zona. Ese mayor tejido fibrótico nos está dando un tapón anterior de estabilidad. Y con respecto a la desinserción del subescapular, yo me explicó una vez un gran amigo, el doctor Rotela, lamentablemente que falleció este año, pero él hacía un abordaje hace muchos años transubescapular. Creo que se llamaba abordaje de Jove o algo así. El problema que tiene el abordaje transubescapular es que es bastante difícil colocar el separador y también bastante difícil para poder hacer la aplicatura capsular oblicua, que es lo que yo ocupo en estos pacientes. Vuelvo a insistir, creo que la zona de fibrosis, no hago artroscopía, que genera una cirugía de bancar a cielo abierto, da bastante buen resultado. Sebastián, ¿y no te preocupa el defecto de partes blandas adquirido que tiene? Tantas luxaciones, cómo van a estar, que casi no tiene labrum, la cápsula va a estar muy extendida. Nunca, mira, en mi experiencia, yo nunca he visto que haya desaparecido el labrum.
Nunca he visto que haya desaparecido el labrum. He reoperado pacientes que han sido operados por vía artroscópica. Nunca he visto, el labrum siempre está. Y lo que hay que tener, que alguien explicó recién muy bien, es bien cómo pones los arpones. O sea, tenés que arrancar de la hora 4 hacia hora 7, porque ese es donde generalmente tenés el mayor defecto. Y aparte con el bancar artroscópico, vos dijiste que tenía un defecto óseo, creo, el paciente, o algo así. En Maglena muy mínimo, 2 milímetros. Si vos tenés un defecto óseo, vos podés poner algo en ese defecto óseo. Y aparte, la posibilidad que te da el bancar abierto es que, ocupando una muy buena fresa, vos podés dejar una muy buena superficie sangrante para que ese labrum vuelva a fijarse a la glena, que es lo que estamos buscando por todos los medios artroscópicos o los que sean. Sebastián, Cristian, ¿puedo preguntar? Sí. Sebastián, ¿y cuál te genera algún tipo de aprensión? Porque dentro de lo que yo mostraba y lo que nos ha sido nuestra experiencia cuando hemos visto colegas que hacen bancar abierto, que nos preocupa la restricción de rotación externa, sobre todo en este paciente que es un handbolista, que es su brazo de lanzamiento. Y lo que demostraba este trabajo que yo mostraba, que es un metaanálisis japonés, que lo que más se restringe es la rotación externa en posición de abducción, que es justamente lo que él necesita para poder hacer bien su gesto deportivo. ¿No te da alguna diferencia el tipo de deporte que hace para plantear el bancar abierto? Alguien dijo, no sé qué, recién, que mostró casos de pacientes, y los tengo, donde después de 6 meses o 7 meses, realmente el grado de rotación externa, con el brazo pegado al cuerpo y haciendo fuerza, uno mismo haciéndole fuerza al brazo sano contra el brazo operado, no te das cuenta cuál es el déficit. Y por más que sea un lanzador, perder 5 a 10 grados de rotación externa, no creo que varíe su saque. No soy deportólogo. No, súper. Yo creo que también es re importante, porque a veces, claro, a tiempo cero uno tiene estas mediciones, pero bueno, a lo mejor en el largo tiempo ceden. Yo Cristian, pienso, perdóname, que yo a este paciente, yo personalmente le haría algo artroscópico, es porque probablemente venimos de hacer. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? Yo haría un bancar, pero ese defecto óseo que trataría de hacer una técnica como de Sugaya, de incorporar ese defecto óseo dentro de mi reparación. Y eso lo hacemos. No lo tiene, es erosivo. Erosivo, ya, pensé que era el otro. O sea, en los casos que lo tiene, tratamos de conservar eso y para un defecto chico como ese lo incorporamos dentro de la reparación. Yo personalmente a este paciente le haría un bancar artroscópico más remplissage, ¿ya? Y mi precaución sería que en el remplissage trataría de hacerlo sin capturar muy medial mi sutura. Creo que eso es una cosa que tenemos que tratar de hacerlo, que cuando uno hace la pasada de la ancla, que a veces es difícil poder verlo bien, no irse muy medial en la glena para no dejar demasiado restringida la cápsula posterior. Eso es lo que yo pienso que le haría. Y no, te hago la misma pregunta que le hacía Sebastián. ¿No te preocupan las partes blandas que pasás la cola de chancho y te quedás con el tejido en las manos con tantas luxaciones? O sea, es una preocupación, indudablemente. Ahora, muchas veces cuando hemos visto estos pacientes que tienen tantos episodios, desgraciadamente en la realidad hospitalaria vemos muchos pacientes como estos, con decenas o con centenas digamos, de episodios, y muchas veces lo que tienen es una cicatrización súper medial del labrum, y que a veces por eso no se logra apreciar, y lo que hacemos normalmente es que uno tiende a mirar desde posterior, y desde ahí haces tu liberación del labrum. En estos casos es súper útil poder mirar desde el portal antero-superior para mirar la glena y trabajar desde el portal antero-inferior, cosa de poder mirar súper medial en el cuello, incluso usando la óptica de 70 también, si es que uno la tiene ahí a mano, para poder ver muy medial en el cuello, y muchas veces encontrar un tejido que sí es de mejor calidad, o el labrum que está súper medializado. Pienso que eso es lo que haría distinto. ¿Pero no te ha pasado ir a una artroscopía y quedarte con tejido en la mano y tener que cambiar de planes? Sí, no ha pasado, hace mucho tiempo que no, porque probablemente cuando pensábamos que todo lo resolvíamos artroscópico, sí nos pasó con pacientes habitualmente hospitalarios con decenas de luxaciones, usualmente mujeres medio hiperlaxas,
en donde entramos y tú pasabas ahí el punto y traccionabas después para anudar y rajabas todo el tejido. Probablemente en la realidad actual lo que hacemos es para ese paciente planificar una cirugía abierta tipo la target. Es nuestra gran solución en la target Perfecto. para ese paciente. Bien, René. vamos a pasar al último caso, si alcanzamos a ver todos. El tercer caso es una chica de 18 años que es jugadora de tenis. Tiene luxación, se luxa el hombro de los 12 años, más de 20 luxaciones, ya ha hecho fisioterapia por años. Incluso se luxa cuando se baña, en actividades de la vida diaria. No es luxadora voluntaria, eso es importante aclararlo. No lo luxa, si ella quiere no lo luxa, pero en distintas actividades va a agarrar algo y se le sale el hombro, tiene una instabilidad realmente muy severa. Tiene una flexión anterior de 180 grados, una rotación externa con el brazo junto al cuerpo de 120 grados, una externa de 140 grados en abducción, los test de aprensión totalmente positivos, sulcus también positivo, no es luxadora voluntaria, y el test de Kimi-Jerk, los de inestabilidad posterior son dudosos porque les genera dolor, pero no es del todo clara, y en alguna actividad de la vida diaria yo creo que tiene inestabilidad porque al hacer flexiones de brazo, al empujar, siente dolor atrás. En los estudios, en la tomografía, tienen dos Hill-Sachs adelante y atrás chicas, sin mayor importancia. Vino con una altorresonancia que tiene aumento generalizado, tiene toda la cápsula muy distendida, adelante, atrás, abajo. Y el labrum se ve bastante atrófico, sobre todo el labrum anterior. Está pero atrófico. Entonces, ¿qué le hacen a este caso? Bancar 360, artroscópica 360, aplicatura 360, aplican intervalo rotador, le agregarían a veces algún remplissage, bancar abierta, aplicatura capsular, McLaughlin, Latallet, perdón. ¿Quién quiere empezar opinando qué harían? Cristian, ¿puedes poner la diapositiva de tu primera diapositiva de este caso? El 3, el 3. Perfecto. Cristian, esta paciente tú la pudiste examinar. ¿Y qué te pareció? ¿Que sus signos eran fundamentalmente anteriores? ¿Ese es su gran problema de su inestabilidad? La vida diaria es anterior, sí. Es mucho más sintomática anterior, pero a posterior, cuando hace flexiones de brazo o le hace empujar y en los test tiene dolor. Me dice, no es lo mismo, no me limita la vida diaria, pero yo lo encuentro dudoso en cuanto a que, no sé si no es dolor de lo anterior, pero a mí me llama la atención que atrás tiene inestabilidad posterior también. Oye, ¿y qué tal? ¿Y ella durante todo este tiempo ha tenido tratamientos de fisioterapia? ¿Qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo? ¿Bien hecha Desde la chica. Sí, Ya. porque es muy disciplinada, está fortalecida en gimnasio, ha hecho no sé cuántas sesiones de fisioterapia bien hechas, mucho fortalecimiento escapular y no hay caso. Cristian, Sí, señor. yo por suerte no es muy frecuente, pero yo este grupo de pacientes me preocupo muy bien en poder definir cómo funciona su escápula. Y generalmente trato de tomar electromiografías, ya sean electromiografía normal o dinámica, para entender un poco más, porque en general me he encontrado con sorpresas. Sorpresas como lesiones neurológicas o distrofias escapulotorácicas que son genéticamente de poca expresión, pero empiezan a atrofiar en forma inicial como los 14, 15 años. O sea, yo creo que hay mucho más que pensar solamente en los síntomas de inestabilidad anterior y posterior. Entonces, yo creo que hoy día Está examinada, tiene una disquinesia, pero no es una escápula alada, no tiene parálisis del serrato ni del trapecio. Okay. Sí tiene disquinesia escapular, que no sabemos qué está primero, si la inestabilidad o la disquinesia, pero juntas se van ponderando una con otra. Por eso yo creo que es importante que lo definas en este tipo de pacientes. Hoy día hay un par de grupos que están trabajando con marcapasos musculares externos que ayudan a los pacientes a gatillar los músculos que están débiles. Entonces, en general, para mí, que me digan que ha hecho mucha kine y no le ha ido bien, no me basta. Yo creo que hay que tener una evaluación electromiográfica y funcional mucho más acuciosa para poder entender si hay un trasfondo muscular. Bien.
Pancho, perdóname, ¿y cómo lo hacías en la práctica? ¿Cuál es tu, o sea, ya le hacía una electromiografía y si la electromiografía es normal, ¿cuál es tu otro Nosotros plan? hacemos primero una electromiografía y evaluación con la gente neuromuscular nuestra, ¿Ya? y en un porcentaje nos hemos encontrado con distrofia facioscapula-torácica, fíjate, increíble pero cierto, y frente a la duda le toman una biopsia muscular, si eso sale normal, me voy a una electromiografía dinámica, que es la que hace Ronnie Silvestre, y muchas veces nos encontramos con patrones de gatilleo inadecuados, y así podemos tener una orientación más específica. Y hace un año me tocó ver estos electroestimuladores de superficie, que en el fondo van anticipando el gesto de movimiento y te ayudan a reentrenar de mejor forma, porque cuando uno empieza a operar estos pacientes, la cirugía igual van a volver a soltarse por su condición de hiperlaxa. Entonces la cirugía probablemente solamente sirve para ganar tiempo para poder rehabilitarla bien. Entonces mi pregunta es, hemos hecho todo lo posible para rehabilitarla bien y a veces nos encontramos con esta sorpresa, por eso la señalo. Bien. Sergio Corato, ¿lo Una estás? pregunta, Cristian. Sí, estoy. Buenas noches. Buenas noches. Ahí va Nacho. A ver qué pensáis, ya después Nacho, preguntá vos. Yo coincido con lo que acaba de decir el doctor. Creo que hay que analizar muy bien la disquinesia escapular, más en los tenistas, la elongación del pectoral. Es decir, antes de llevarlo a cirugía, corregir, asegurarme que ha sido bien rehabilitado la disquinesia escapular, que no siempre es bien rehabilitada, independientemente de que te digan que hayan hecho sesiones desde los 12 años. Y después, si habiendo rehabilitado y haber fortalecido todos los estabilizadores escapular y haber corregido esa disquinesia escapular, sigue con la inestabilidad anterior, en mi caso, yo le haría una bancar abierta. Pero creo que primero hay que descartar que la patología no venga por esa disquinesia y por un desbalance muscular que es muy común en los tenistas. Sergio, ¿y la parte posterior cómo la tratás? Eso te iba a decir. Y es complicado para mí porque yo no soy un artroscopista. Es complicado. Por eso es que yo me tendría que convencer mucho de que tiene problema posterior. Es decir, que es importante. Por eso digo que primero yo haría la reeducación, todo, y de ahí si tiene posterior, bueno, creo que es para que trabaje más un artroscopista que un cirujano a cielo abierto. Coincido plenamente con el Sergio y con los que han dicho nuestros colegas de Chile. O sea, hay que ver muy bien la parte muscular, 18 años y que tenga la inestabilidad también posterior. O sea, me parece que está muy englobado todo el hombro. O sea, hay que ver muy bien la parte muscular. Podemos una vez hacerle una banca a cielo abierto y después nos quedamos con algún problema de inestabilidad posterior del hombro que también ocurre. Así que coincido que hay que estudiar. No sabía de eso Nacho. de los marcapasos, pero me parece algo sumamente interesante. Si yo le hiciera algo, Cristian, le haría una aplicatura 360 si es que tuviese que llegar a hacerle algo quirúrgico, pero haría solamente aplicaturas con suturas reabsorbibles. A mí me asusta que estas cabras, como se dilatan, todo esto material de anclaje, etcétera, te va a ir deteriorando la superficie articular. Y yo he visto las personas con múltiples luxaciones hiperlaxas, cuando vuelven a luxarse, muchas veces la destrucción articular se acelera. Entonces, el llegar a tocar estas cápsulas, ojalá con un PDS para hacer los nuevos 360, para que eventualmente produzca cicatriz, tengamos esta ventana de rehabilitación y ojalá este material de sutura se desaparezca para dejar el mínimo de material dentro de este hombro. Bien. José, ¿qué le harías vos? José. Está sin el micrófono. Activa el micrófono, José.
El micrófono, José. Micrófono. Martín, ¿le activarías el micrófono al doctor Fornés? Nacho Mangione, vos habías, querías hacer un comentario. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Ruiz y con Francisco. Analizar la biomecánica escapular y con todos los patrones de activación que es escapular que se producen en el lanzamiento y demás, pero es importante ver que no haya una real ruptura labral, porque si bien es un escenario de una inestabilidad multidireccional con relajación de los tejidos blandos y demás, casi constitucional, asociado a la lesión que se genera en el lanzamiento, buscar realmente si hay una ruptura labral. Si tenemos este contexto con una ruptura labral, quiere decir que algo hay que hacer en definitiva en algún momento, descartando obviamente el patrón de activación escapular, etc. Yo quería preguntarle al doctor, a Francisco, si confía realmente en la aplicatura C360 artroscópica, realmente porque se arrucha, digamos, se ajunta el tejido, y eso a mí me da la impresión que se afloja nuevamente. Por otro lado, una aplicatura, una reparación de Bankart, con una aplicatura capsular de sur a norte desde el lado humeral, va a permitir cerrar mucho mejor el volumen, siempre posicionando al paciente en 30 grados y 20 grados de rotación externa, para no limitar la rotación externa. Eso solamente. José, ¿querés agregar algo? Sí, mirá, perdón, algo no me activaba el micrófono, pido disculpas. Por más que pinchaba no me lo activaba. Coincido un poco también con Nacho en el sentido de que lo más probable es que en algún momento esta chica haya que terminar haciéndole algo. Si bien yo no hago la parte artroscópica, creo que entraría con un artroscopista y por la edad que tiene, pensaría en que sería lo más lógico una aplicatura 360. Perfecto. Y lo último para cerrar, les dejo algo raro. Los que hacen Bankart abierta por ahí, que siempre han hecho aplicatura, creo que por vía anterior podés hacer la Bankart abierta y por ahí le haces una McLaughlin o McLaughlin modificada y tratás todo por adelante. Digo, pensando si uno no hace artroscopía, por ahí es un freno para evitar que la cabeza se vaya para atrás. ¿Lo han hecho alguna vez eso o no? ¿Les suena muy disparatado? No. Yo no lo he hecho nunca, o sea, siempre he hecho, después de hace 30 años que hacían la Magnusson y pasamos a hacer la Bankart, siempre lo he hecho por vía anterior, pero no he hecho más que la aplicatura y la reinserción de la lesión, ¿no? Perfecto. Bueno, les agradezco mucho a todos, la verdad que ha sido bastante interesante. Y bueno, los invitamos para el próximo jueves. Va a haber otro webinar que vamos a hablar más que nada de la Tallet, complicaciones técnicas y demás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y gracias por la oportunidad de discutir.